¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa ser un reflejo de Dios? ¿Qué pasaría si cada palabra, cada acción, cada pensamiento que tuviéramos estuviera alineado con la esencia de su amor y bondad? Este es un desafío, sí, pero también un llamado poderoso que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, dolor y oscuridad, pero en medio de todo esto, Dios nos llama a ser luz. Ser su testimonio vivo, reflejar su imagen y su carácter, no solo a través de nuestras palabras, sino también con nuestras decisiones y actitudes, es un privilegio y un llamado para todos los que hemos sido transformados por su gracia. Cuando hablamos de reflejar a Dios, no estamos simplemente hablando de ser buenos o seguir reglas. Estamos hablando de dejar que su amor, su sabiduría, su perdón y su justicia guíen cada paso que damos. Ser una manifestación viva de todo lo que Él es no es tarea fácil, requiere un corazón dispuesto que le permita trabajar en nosotros todos los días. Lo que compartiré en este video no es solo un desafío espiritual, sino una oportunidad de experimentar la paz, el amor y el propósito de Dios en cada área de tu vida. Reflejar a Dios no solo traerá bendición a tu vida, sino que será una luz para aquellos que te rodean. Así que, mientras avanzamos en este camino juntos, quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar. ¿Estoy permitiendo que Dios sea visto en mi vida? Si no estás seguro de cómo hacerlo, quédate con nosotros hasta el final. Este video es el lugar perfecto para empezar. A medida que profundicemos en cada principio bíblico, sentirás cómo la presencia de Dios se hace más real en tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón y resuena en tu vida, te invito a seguir nuestro canal. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo esta palabra y ser un faro de esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Antes de comenzar, quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes que ha estado apoyando el canal, viendo los videos y dejando sus comentarios tan especiales. Cada palabra que comparten es una bendición, y me llena de gozo saber que el contenido está tocando sus corazones. Estoy profundamente agradecido de poder ser parte de este camino juntos, buscando siempre reflejar el amor y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, fortaleciendo su fe y guiando cada paso. Sigamos compartiendo esta palabra y creciendo juntos en su presencia. Ahora, acompáñame en este viaje de reflexión y descubrimiento. Vamos a explorar juntos algo profundamente transformador: la maravilla de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Desde el principio de la creación, Dios nos mostró algo asombroso. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Es difícil de comprender, pero profundamente transformador. En Génesis 1:27 leemos: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». Cada uno de nosotros fue formado con un propósito divino, con una esencia que refleja la gloria de Dios. En nuestro interior, portamos la huella de su ser perfecto. Cuando pensamos en ser creados a imagen de Dios, no estamos hablando solo de nuestra apariencia física. Estamos hablando de algo mucho más profundo, un reflejo espiritual, emocional y moral de lo que Dios es. Esto significa que, en lo más profundo de nuestro ser, tenemos la capacidad de reflejar sus cualidades, su amor, su justicia, su bondad, su paciencia y, sobre todo, su gracia. Cada uno de nosotros tiene una chispa de lo divino, y es nuestra misión vivir de tal manera que esa chispa se haga visible a los demás. ¿Qué significa entonces vivir a la altura de ser creados a la imagen de Dios? Es vivir conforme a su voluntad, guiados por su palabra y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es permitir que, en cada momento, nuestras vidas sean una expresión de su carácter, que nuestras acciones, decisiones y pensamientos reflejen la luz que Él ha puesto en nosotros. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que, al reflejar la imagen de Dios, no solo estás mostrando quién eres, sino también quién es Él? El reflejo de Dios en nosotros
no es algo que podamos esconder, es algo que debe brillar con fuerza, como una luz que ilumina un mundo que necesita desesperadamente ver esa luz. Vivir a la imagen de Dios implica vivir con propósito, vivir de acuerdo a los principios que Él nos ha dado, y ser un ejemplo de lo que significa ser hijo e hija de un Dios vivo. Esto también nos lleva a preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo a su imagen o hemos permitido que las dificultades y el dolor de este mundo apaguen esa luz dentro de nosotros? La invitación de Dios es clara: vivir como Él nos creó para vivir, reflejando su imagen en todo lo que hacemos. Y lo mejor de todo es que no estamos solos en este camino. Su Espíritu nos capacita, nos guía y nos da las fuerzas para vivir de acuerdo con su voluntad. Reflejar la imagen de Dios también nos llama a ser agentes de transformación en el mundo. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de perdón y amor son una oportunidad para mostrar al mundo quién es Dios. En cada uno de esos momentos, estamos siendo la manifestación de su presencia en la tierra. Somos llamados a ser, literalmente, la luz de Cristo en un mundo oscuro. Reflejar la imagen de Dios en nosotros es un llamado profundo, que nos desafía a vivir de acuerdo con su voluntad. Pero esa imagen de Dios también implica ser una luz en un mundo que necesita desesperadamente de su presencia. Ahora, al entender que somos creados a su imagen, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos ser esa luz para los demás? ¿Cómo podemos permitir que la luz de Dios brille a través de nosotros y guíe a otros hacia Él? Vamos a explorar esto más a fondo, porque ser luz en un mundo oscuro es una de las más grandes responsabilidades y bendiciones que recibimos como hijos de Dios. Como cristianos, tenemos un llamado claro: ser luz en un mundo que, a menudo, está envuelto en oscuridad. El Señor nos dice en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Esta es una de las exhortaciones más poderosas que recibimos en las Escrituras. Ser luz no es una opción, es nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando pensamos en la luz, la primera imagen que viene a nuestra mente es algo brillante, visible, algo que ilumina y guía. Es imposible ocultarla. La luz que Dios ha puesto en nosotros debe ser evidente para los demás. No podemos vivir nuestra fe de manera privada o escondida. La luz que Dios ha puesto en nosotros está destinada a brillar en medio de la oscuridad, para que otros puedan ver y ser atraídos hacia Él. ¿Cómo podemos ser luz en la vida cotidiana? No se trata solo de predicar el Evangelio con nuestras palabras, sino también de reflejar el carácter de Cristo a través de nuestras acciones, actitudes y decisiones diarias. Cada vez que elegimos vivir con integridad, amor y paz, estamos dejando que la luz de Dios brille a través de nosotros, y esa luz tiene un impacto poderoso. En un mundo lleno de tristeza, dolor y desesperanza, ser luz significa ser una fuente de esperanza, un refugio de amor, y una voz que recuerda a otros la bondad de nuestro Padre Celestial. Lo más hermoso de ser luz es que no depende de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios en nosotros. Al permitir que Él nos guíe y transforme, su luz brilla más fuerte que cualquier oscuridad que podamos enfrentar. No importa cuán oscuros se vuelvan los tiempos, la luz de Cristo siempre es más fuerte, y esa luz está dentro de nosotros. Y aunque puede ser difícil en algunos momentos mantener esa luz brillante, especialmente cuando estamos enfrentando adversidades, debemos recordar que la luz de Dios en nosotros nunca se apaga. Él promete que estará con nosotros en todo momento, guiándonos, dándonos fuerzas y ayudándonos a reflejar su presencia, incluso en medio de las pruebas. Reflejar la luz de Dios implica vivir de manera auténtica, sin esconder lo que somos en Cristo. Es un llamado a ser transparentes, a ser genuinos, y a vivir de tal manera que los demás puedan ver en nosotros la presencia de un Dios vivo. La luz no solo ilumina nuestro camino, sino que también ilumina el camino de aquellos que nos rodean, mostrándoles el amor y la verdad que solo se encuentran en Él.
Ahora que hemos reflexionado sobre la luz que debemos reflejar, profundicemos en cómo esa luz nos transforma y nos guía a reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones, especialmente cuando enfrentamos desafíos. Reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones no es algo opcional, es una expresión natural de la vida cristiana. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:1: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sin embargo, lo que se espera de nosotros no es simplemente seguir un modelo externo, sino reflejar el verdadero carácter de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Esto es más que solo seguir reglas. Se trata de dejar que su amor, su paciencia, su justicia y su bondad sean evidentes en todo lo que hacemos. Cuando reflexionamos sobre el carácter de Dios, nos damos cuenta de que es absolutamente perfecto. Él es amoroso, justo, fiel, misericordioso y lleno de gracia. Reflejar estas cualidades en nuestras vidas diarias requiere un proceso constante de transformación. En cada decisión que tomamos, ya sea grande o pequeña, tenemos la oportunidad de reflejar la bondad de Dios. Esto significa actuar con compasión hacia los demás, perdonar incluso cuando es difícil, y mostrar un amor incondicional que refleja el amor de Cristo por nosotros. Uno de los aspectos más desafiantes de reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas es cuando enfrentamos dificultades. En momentos de prueba, la tentación puede ser fuerte de responder con ira, frustración o incluso desesperación. Pero es precisamente en esos momentos que tenemos la oportunidad de reflejar la paciencia, la paz y la esperanza que Dios nos da. En lugar de reaccionar impulsivamente, debemos aprender a tomar un momento para reflexionar y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, dándonos la fuerza para responder de una manera que honre a Dios. Reflejar el carácter de Dios también significa ser coherentes. No podemos ser una persona en la iglesia y otra completamente diferente en casa o en el trabajo. Debemos vivir nuestra fe de manera íntegra, de tal manera que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Cuando reflejamos el carácter de Dios en cada área de nuestras vidas, nos convertimos en un testimonio viviente de su poder transformador. Es importante recordar que este proceso de reflejar el carácter de Dios no es algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es quien nos capacita para ser semejantes a Cristo, y es Él quien nos da la fuerza para reflejar el carácter divino en un mundo que a menudo nos desafía a hacer lo contrario. Al permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, podemos ser personas que reflejan su amor y bondad en todo momento. La belleza de este proceso es que, a medida que reflejamos a Dios, otros también pueden ver su gloria reflejada en nosotros, lo que les atrae a su presencia. Nuestro llamado es ser vasos de honra, que, al ser llenos de su carácter, reflejan su imagen al mundo. Al reflexionar sobre cómo podemos ser un reflejo de Dios en nuestras vidas, quiero invitarte a dar un paso más en este proceso. Si alguna vez has sentido que tu vida no refleja completamente el amor y la voluntad de Dios, hoy es el momento perfecto para abrir tu corazón y dar ese primer paso. Te invito a dejar en los comentarios lo que hay en tu corazón. Puedes decir algo como: Señor, ayúdame a reflejar tu luz en todo lo que hago. O puedes decir: quiero ser un reflejo de tu amor y tu voluntad en mi vida. O simplemente compartir lo que más necesites en este momento. Lo importante es que lo hagas con sinceridad, permitiendo que Dios trabaje en tu corazón y te guíe para reflejar su carácter en cada área de tu vida. Este es un acto de fe, donde le entregas tu vida a Dios, confiando en que Él te ayudará a ser un reflejo de su gloria en cada acción, palabra y pensamiento. No importa cómo lo digas, lo que importa es que tu deseo de reflejar a Dios sea genuino y guiado por un corazón dispuesto a vivir según su voluntad. Al comprender cómo reflejar el carácter de Dios, también es fundamental aprender cómo aplicar su amor en nuestras vidas, especialmente a través de nuestras relaciones con los demás.
Reflejar el amor de Dios en nuestras vidas es, sin duda, uno de los aspectos más profundos de nuestro caminar cristiano. El amor de Dios no es un amor condicionado ni limitado, es un amor perfecto, incondicional y eterno. Jesús nos enseñó que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente es el mandamiento más grande, y nos mostró, a través de su sacrificio en la cruz, el alcance de ese amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este amor debe ser la fuerza motriz detrás de todas nuestras acciones y decisiones. El amor de Dios es lo que nos lleva a vivir una vida que refleje su presencia. A medida que somos transformados por su amor, somos llamados a extender ese mismo amor a los demás. Esto no siempre es fácil, ya que vivir un amor genuino y sacrificial es un desafío, especialmente cuando las personas nos fallan o nos lastiman. Sin embargo, el amor de Dios no tiene barreras, ni prejuicios, ni condiciones. Él nos ama incluso cuando no lo merecemos, y es este mismo amor el que somos llamados a reflejar en nuestras vidas. Reflejar el amor de Dios en nuestras relaciones diarias implica perdonar, ser pacientes, ser generosos y estar dispuestos a sacrificar nuestras propias necesidades por el bien de los demás. Este tipo de amor es lo que nos diferencia como hijos de Dios, porque el mundo no lo entiende fácilmente. Pero cuando reflejamos este amor genuino, nos convertimos en un testimonio viviente de la gracia de Dios, mostrando al mundo lo que significa vivir de acuerdo a su voluntad. A veces, podemos pensar que el amor de Dios es algo que solo experimentamos de manera espiritual, pero la realidad es que este amor debe impactar cada aspecto de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros amigos y con aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Reflejar este amor no es una tarea fácil, pero es el llamado más alto que tenemos como cristianos. Al hacerlo, no solo cambiamos nuestras vidas, sino que también transformamos las vidas de aquellos a nuestro alrededor. En muchos casos, reflejar el amor de Dios también significa cuidar de aquellos que están en necesidad. Dios es un Dios que ve y cuida a los marginados, a los pobres, a los enfermos y a los desamparados. Si realmente queremos reflejar su amor, debemos preocuparnos por aquellos que el mundo ha dejado atrás. El amor de Dios es un amor activo, que se extiende más allá de nuestras propias necesidades y que busca restaurar, sanar y bendecir. El amor de Dios también se refleja en nuestra disposición a compartir el Evangelio, a ser testigos de su gracia en nuestras vidas. No solo debemos vivir de acuerdo con su amor, sino también proclamarlo, ser portadores de su mensaje de salvación y esperanza. Al hacer esto, estamos reflejando su amor y su gloria en todo lo que hacemos. Y por último, el amor de Dios se refleja en el perdón. Como Él nos perdonó, así debemos perdonar a los demás. El perdón es una de las maneras más poderosas de reflejar la naturaleza de Dios, ya que nos libera de la amargura y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, porque el perdón no es solo para los demás, sino que también es para nuestra propia sanidad emocional y espiritual. Al reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, comenzamos a vivir de una manera que glorifica su nombre. Cada vez que mostramos compasión, paciencia y perdón, estamos reflejando el amor divino que ha transformado nuestras vidas. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo reflejar el amor de Dios, veamos cómo podemos aplicar el perdón divino a nuestras relaciones, pues el perdón es un reflejo fundamental de su carácter. El perdón de Dios es uno de los aspectos más poderosos de su carácter. En la Biblia vemos cómo Dios ha mostrado un perdón inmenso y generoso a lo largo de las Escrituras, perdonando a aquellos que se arrepienten sinceramente. Como cristianos, estamos llamados a reflejar este perdón en nuestras vidas, especialmente cuando somos heridos o cuando otros nos hacen daño. El perdón no es una opción para el creyente, es un mandato directo de Cristo. En Efesios 4:32, el apóstol Pablo nos recuerda: perdona a los demás,
como yo os he perdonado a vosotros. Este versículo destaca que el perdón de Dios hacia nosotros no tiene comparación con ningún otro tipo de perdón humano. Su perdón es completo, inmenso y eterno. Reflejar el perdón de Dios en nuestras vidas es una manera poderosa de mostrar su gracia. No es fácil perdonar a aquellos que nos han lastimado, especialmente cuando la herida es profunda. Pero el perdón es liberador, tanto para el que lo otorga como para el que lo recibe. Jesús nos mostró el modelo perfecto de perdón cuando desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. A pesar del dolor y la injusticia que sufrió, Él ofreció perdón. ¿Cuántas veces hemos sido llamados a perdonar, incluso cuando el dolor parece insuperable? El perdón es un acto de obediencia a Dios, pero también es un acto de libertad. Cuando nos negamos a perdonar, nos estamos esclavizando a la amargura, al rencor y a la ira. En cambio, cuando perdonamos, reflejamos el carácter de Dios y nos liberamos de la carga emocional que el pecado nos impone. El perdón nos permite vivir en paz, nos sana y nos permite restaurar nuestras relaciones. Es a través del perdón que podemos restaurar nuestra conexión con Dios, ya que la falta de perdón puede crear barreras en nuestra relación con Él. El perdón no significa que debamos olvidar el daño que nos causaron, ni que debemos seguir permitiendo que nos lastimen. El perdón es más un acto de liberación personal que un acto para el otro. Significa liberar a la persona de nuestra condena y poner esa carga en las manos de Dios, confiando en su justicia. Jesús nos enseñó que debemos perdonar no solo a aquellos que nos piden perdón, sino incluso a aquellos que no lo hacen. En Mateo 18:21-22, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús responde: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto nos muestra que el perdón no tiene límites, y es una invitación a reflejar la gracia infinita de Dios. Al reflexionar el perdón de Dios, también aprendemos a vivir en reconciliación. No se trata solo de decir te perdono, sino de restaurar las relaciones. Dios no solo nos perdona, sino que también busca restaurar nuestra relación con Él y con los demás. En nuestras vidas, debemos esforzarnos por restaurar relaciones que han sido rotas por la ofensa, siguiendo el ejemplo de Dios, quien no solo perdona, sino que también busca la restauración completa. El perdón es también una forma de demostrar que confiamos en el plan perfecto de Dios. Cuando perdonamos, estamos dejando en sus manos la justicia y la reparación de la injusticia que hemos sufrido. Al perdonar, estamos declarando nuestra fe en que Dios obrará de acuerdo a su voluntad perfecta. Es importante recordar que el perdón no es un sentimiento que surge naturalmente. Es una decisión que tomamos a través del poder del Espíritu Santo. No somos capaces de perdonar por nuestra propia fuerza, pero Dios nos capacita a través de su Espíritu para reflejar su perdón. Cuando nos enfrentamos a la dificultad de perdonar, podemos orar y pedirle a Dios que nos dé la gracia y el corazón para perdonar como Él lo hizo con nosotros. Ahora que hemos visto cómo reflejar el perdón de Dios, pasemos a explorar cómo la sabiduría divina juega un papel crucial en nuestra vida diaria y en nuestra capacidad para reflejar a Dios en todo lo que hacemos. La sabiduría de Dios es uno de los dones más preciosos que Él nos ofrece, y reflejarla en nuestras decisiones diarias es esencial para vivir de acuerdo con su voluntad. La sabiduría divina nos guía, nos enseña a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y nos permite tomar decisiones que honran a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En Santiago 1:5 se nos dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos muestra que la sabiduría no es algo que debamos buscar por nuestra propia cuenta, sino que debemos pedirla a Dios, quien generosamente nos la dará si se la solicitamos con un corazón sincero.
Reflejar la sabiduría de Dios en nuestra vida significa depender completamente de Él para tomar decisiones. En muchas ocasiones nuestra tendencia humana es depender de nuestra propia comprensión, confiar en nuestro juicio limitado y buscar soluciones en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la verdadera sabiduría viene de Dios, y solo cuando nos sometemos a Él y buscamos su dirección podemos tomar decisiones que reflejen su corazón. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos un consejo clave para reflejar la sabiduría de Dios. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estos versículos nos invitan a confiar en Dios plenamente, a no depender de nuestra propia sabiduría humana, que a menudo es limitada y falible, sino a reconocerlo en cada paso que damos. Cuando tomamos decisiones basadas en la sabiduría de Dios, no solo estamos viviendo de manera justa, sino que también estamos reflejando su carácter divino en nuestro día a día. La sabiduría de Dios no solo nos ayuda a tomar buenas decisiones, sino que también nos capacita para actuar con justicia, integridad y compasión. Cuando reflexionamos la sabiduría divina en nuestras vidas, nos volvemos más capaces de tratar a los demás con el amor y respeto que Él muestra hacia nosotros. Esta sabiduría nos lleva a ver el mundo desde una perspectiva eterna, no solo desde una visión temporal y limitada. Nos ayuda a discernir lo que es realmente importante y a enfocarnos en lo que tiene valor eterno. En nuestras relaciones, la sabiduría de Dios nos guía a ser pacificadores, a buscar la reconciliación en lugar de la división, a escuchar antes de hablar y a ser humildes en nuestras interacciones. Nos enseña a ser sabios en el manejo de nuestras emociones, a no actuar impulsivamente, sino a detenernos a pensar y pedirle a Dios que nos dé la claridad para responder de manera que refleje su amor y sabiduría. A lo largo de la vida, cada día es una oportunidad para aplicar la sabiduría de Dios. Desde las decisiones más pequeñas, como cómo reaccionar ante una situación difícil, hasta las más grandes, como elegir el camino que debemos seguir en nuestra vida, debemos pedir a Dios que nos guíe. Él está dispuesto a darnos sabiduría, pero debemos tener un corazón dispuesto a recibirla y a vivir según sus principios. En Proverbios 2:6 leemos: Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando buscamos la sabiduría divina nos acercamos a Dios y a su palabra. Es en su presencia que encontramos el entendimiento necesario para vivir de acuerdo con su voluntad. A medida que meditamos en su palabra, oramos y buscamos su guía. Nuestra sabiduría se profundiza y se refleja en nuestras decisiones cotidianas. La sabiduría también nos ayuda a vivir con humildad, reconociendo que no lo sabemos todo y que necesitamos la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al vivir con humildad, reflejamos el carácter de Dios, quien es infinitamente sabio y humilde. La verdadera sabiduría no es arrogante ni se jacta de su conocimiento, sino que es gentil, paciente y siempre dispuesta a aprender y crecer. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo la sabiduría divina guía nuestras decisiones y refleja a Dios en nuestras vidas, veamos cómo podemos vivir con justicia, otro atributo fundamental de Dios. La justicia es un atributo esencial del carácter de Dios. Vivir justamente es un reflejo de su santidad y de su amor por la humanidad. En Salmo 92:12 leemos: El justo florecerá como palma, crecerá como cedro en el Líbano. Este versículo nos muestra que aquellos que viven con justicia, según los principios de Dios, son firmes y estables, como un árbol bien plantado que da frutos y prospera. Reflejar la justicia de Dios en nuestra vida implica vivir con integridad, siendo coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. La justicia de Dios no es solo una cuestión de cumplir con las reglas o leyes externas. Es una justicia que proviene de un corazón transformado, que busca siempre el bienestar del prójimo y la honra de Dios.
Vivir justamente significa actuar con equidad, ser honestos en nuestras relaciones y defender lo que es correcto, incluso cuando esto no sea popular o fácil. Reflejar la justicia de Dios es ser un ejemplo de rectitud en todos los aspectos de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en la sociedad. El llamado de Dios a vivir con justicia es claro, y en Miqueas 6:8 encontramos una instrucción poderosa. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Este versículo nos muestra que la justicia de Dios está profundamente entrelazada con la misericordia y la humildad. Reflejar a Dios no es solo hacer lo correcto, sino también actuar con compasión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están en necesidad. Vivir con justicia significa tratar a los demás con dignidad y respeto, independientemente de su estatus social, su origen o su historia. Reflejar la justicia de Dios es defender a los oprimidos, ayudar a los débiles y ser una voz para los que no tienen voz. Esto requiere valentía y una disposición a actuar en el amor de Dios, incluso cuando esto implique sacrificios personales. La justicia de Dios también se manifiesta en cómo manejamos nuestros propios problemas y relaciones. Cuando nos enfrentamos a injusticias o a situaciones difíciles, reflejar la justicia de Dios significa no responder con ira o venganza, sino confiar en su soberanía y en su plan perfecto. Sabemos que Él es el justo juez y que todo será rectificado en su tiempo. Mientras tanto, nos llama a vivir en paz, a perdonar y a confiar en que Él hará justicia en su debido momento. En nuestras decisiones cotidianas, reflejar la justicia de Dios nos lleva a actuar con integridad en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en nuestros negocios, en nuestras interacciones familiares o en nuestros compromisos sociales. Debemos ser personas que cumplen con sus palabras, que son justas en su trato con los demás y que buscan siempre lo que es recto ante los ojos de Dios. El reflejo de la justicia de Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto en los demás. Cuando los demás ven nuestra integridad y rectitud, se sienten inspirados a seguir el ejemplo de Cristo. Nuestra vida se convierte en un testimonio de su carácter, mostrando al mundo la belleza de vivir conforme a la voluntad divina. Al reflexionar sobre la justicia de Dios, es importante recordar que no somos justos por nuestros propios méritos, sino por su gracia. En 1 Corintios 1:30 encontramos: pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La justicia que reflejamos no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo, quien nos hace justos a través de su sacrificio. Ahora que hemos explorado cómo reflejar la justicia de Dios en nuestras vidas, pensemos en cómo esta transformación continua por su Espíritu Santo nos permite vivir conforme a su voluntad. La transformación continua por medio de Dios es un proceso hermoso y profundo. Es un llamado a dejar atrás lo viejo y ser renovados constantemente en el Espíritu, para reflejar cada vez más la imagen de Cristo en nuestras vidas. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no es un evento aislado, sino una transformación diaria, un proceso continuo de ser moldeados por Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. Reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas es permitir que Él nos transforme desde lo más profundo de nuestro ser. No se trata solo de cambiar nuestras acciones externas, sino de permitir que Dios cambie nuestra mente, nuestros deseos y nuestro corazón. Cuando nos entregamos a su transformación, dejamos de vivir según nuestros propios deseos y comenzamos a vivir con un propósito más grande, el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Cada día, al abrir nuestros ojos, tenemos la oportunidad de permitir que Dios nos transforme. Podemos elegir ser más como Cristo en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones
y en nuestras reacciones. Pero para que esta transformación ocurra, necesitamos mantenernos conectados con Él a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. Es solo a través de esta conexión constante que podemos ser renovados y transformados cada día. La transformación por medio de Dios también implica un proceso de rendición. A medida que nos entregamos a Él nos va cambiando. Muchas veces, esto puede significar dejar de lado actitudes, pensamientos o comportamientos que no reflejan su imagen. Este proceso puede ser difícil y a veces incómodo, pero es necesario para que podamos ser más como Él. La transformación implica una lucha constante entre nuestra naturaleza humana y la obra perfecta de Dios en nosotros, pero sabemos que Él es fiel para completarla. Además, esta transformación no solo nos beneficia a nosotros. Reflejar la imagen de Dios no es solo un proceso personal, sino un testimonio para el mundo. Cuando permitimos que Dios nos transforme, nos convertimos en una luz para los demás. Nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de la gracia y el poder de Dios. Las personas a nuestro alrededor verán el cambio en nosotros y serán atraídas por el amor y la paz que solo Él puede dar. A lo largo de este proceso de transformación, no debemos olvidar que no somos perfectos. Dios no espera que seamos perfectos, sino que estemos dispuestos a dejar que Él obre en nosotros. Cada día, Él nos ofrece la oportunidad de crecer y de reflejar más de su gloria. La belleza de esta transformación es que nunca termina. Siempre hay más de Él para descubrir y reflejar. El proceso de transformación es también una invitación a vivir con esperanza. Sabemos que, al final, seremos completamente transformados a la imagen de Cristo. Esta esperanza nos da fuerzas para perseverar, incluso en los momentos más difíciles. Sabemos que Dios está trabajando en nosotros y que Él terminará la obra que ha comenzado. Ahora que hemos reflexionado sobre la transformación continua por medio de Dios, pensemos en cómo podemos aplicar esta transformación a nuestra vida diaria y cómo esto nos ayuda a vivir de acuerdo a su voluntad. Reflejar a Dios en todo lo que hacemos no es solo una acción puntual, sino una manera de vivir. Es un estilo de vida en el que cada decisión, cada palabra y cada acción que tomamos se convierte en una oportunidad para reflejar su presencia y su gloria. Colosenses 3:23 nos recuerda: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo nos invita a hacer de todo lo que hacemos un acto de adoración, un reflejo de lo que Dios es en nuestra vida. Cuando vivimos para reflejar a Dios, no estamos simplemente buscando hacer cosas buenas o correctas. Estamos buscando hacer su voluntad en cada área de nuestra vida. Esto incluye nuestras relaciones con los demás, cómo manejamos nuestras finanzas, cómo tratamos a los más necesitados y cómo reaccionamos ante las pruebas de la vida. Cada momento es una oportunidad para reflejar a Dios, ya sea en lo pequeño o en lo grande. La clave para vivir de esta manera es tener una vida centrada en Dios. Al ponerlo a Él en el centro de todo lo que hacemos, nos aseguramos de que nuestras acciones sean un reflejo de su carácter. Esto requiere una vida de oración constante, buscando su dirección en cada paso que damos. También significa vivir con un corazón dispuesto a obedecerle, confiando en que su camino es el mejor y más sabio, incluso cuando no entendemos completamente. Reflejar a Dios también implica ser conscientes de nuestra misión como cristianos. No estamos aquí solo para recibir bendiciones, sino para ser un testimonio de la gracia y el amor de Dios al mundo. En cada interacción, en cada conversación, en cada decisión, podemos reflejar la bondad y la misericordia de Dios. Vivir de esta manera no solo transforma nuestra vida, sino que también tiene el poder de transformar a las personas a nuestro alrededor. Vivir para reflejar a Dios nos lleva a vivir con propósito. Cada día es una oportunidad para glorificarlo. Cada acción que tomamos tiene el potencial de ser un acto de adoración, ya sea sirviendo a los demás,
buscando la justicia, mostrando compasión o extendiendo el perdón. Todo lo que hagamos puede ser hecho para su gloria, y al hacer esto, nos alineamos con su voluntad. Sin embargo, también es importante recordar que reflejar a Dios no significa ser perfectos. Todos cometemos errores, pero la belleza de la gracia de Dios es que, incluso cuando fallamos, Él nos ama incondicionalmente. Vivir para reflejar a Dios significa también reconocer su perdón, arrepentirnos cuando fallamos y seguir adelante con la confianza de que Él está obrando en nosotros. Al final, reflejar a Dios es un llamado a vivir con integridad y coherencia. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de vivir de acuerdo con los principios de Dios en lo cotidiano. Al hacerlo, nuestra vida se convierte en un reflejo constante de su amor, misericordia y justicia. Así, no solo cambiamos nosotros, sino que influimos en el mundo que nos rodea, haciendo de este un lugar que refleja más y más de la gloria de Dios. La invitación es clara: vive de tal manera que todo lo que hagas sea un reflejo de la presencia de Dios en ti. Desde las cosas más simples hasta los desafíos más grandes, cada momento es una oportunidad para reflejar su amor y su carácter. Estamos llegando al final de esta reflexión, y antes de concluir, me gustaría invitarte a unirte en oración conmigo. Este momento es una oportunidad para entregarle a Dios todo lo que hemos aprendido y reflexionado a lo largo de este tiempo, y para pedirle que nos transforme cada día más a su imagen. Te invito a cerrar tus ojos, tomar una respiración profunda y permitir que el Espíritu Santo te guíe en esta oración. Señor, venimos ante ti con corazones humildes. Te damos gracias por tu amor incondicional, por tu gracia que nos cubre cada día y por el privilegio de ser llamados tus hijos. Hoy, al reflexionar sobre cómo podemos reflejarte en nuestras vidas, te pedimos que nos des la sabiduría, la fuerza y el corazón dispuesto para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a reflejar tu luz en medio de las tinieblas del mundo. Que podamos ser un testimonio vivo de tu amor, compasión y justicia, no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Ayúdanos a reflejar tu carácter, a ser amables, pacientes, perdonadores y humildes, reflejando todo lo que tú eres. Te agradecemos por tu perdón, que nos permite comenzar de nuevo cada vez que fallamos. Sabemos que no somos perfectos, pero en ti encontramos la fuerza para seguir adelante, confiando en que tu gracia es suficiente para transformarnos. Te pedimos que nos transformes día tras día, para que podamos ser más como Cristo, reflejando su imagen en todo lo que hacemos. Señor, queremos vivir para ti. Cada aspecto de nuestras vidas, cada decisión, cada relación, todo lo que hagamos, que sea un reflejo de tu presencia en nosotros, que nuestra vida sea un testimonio de tu gloria y que otros puedan ver tu amor a través de nosotros. Te entregamos todo, Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca, y que cada día nos acerquemos más a ti. Te damos gracias por tu fidelidad y por nunca dejarnos solos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que el Espíritu Santo te fortalezca y te guíe en cada paso de tu caminar. Recuerda que aunque la vida sea desafiante, Dios está contigo, y Él tiene un propósito maravilloso para ti. No estás solo, Él te sostiene con su mano poderosa. Continúa reflejando su amor y su luz, y que cada día sea una oportunidad para glorificarlo. Quiero agradecerte de corazón por haber estado con nosotros en este tiempo tan especial de reflexión. Tu presencia aquí no es casualidad. Es una señal de que Dios está tocando tu corazón y te está guiando en este hermoso camino de fe. Cada uno de nosotros tiene una historia única, y me siento muy agradecido de poder ser parte de tu jornada espiritual. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a compartirlo con otras personas. Qué hermoso sería que más personas pudieran sentir el amor de Dios reflejado a través de ti. También te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo,
no solo estarás recibiendo contenido que puede ayudarte a crecer espiritualmente, sino que estarás acompañando a otros en este camino de transformación. Tu apoyo es invaluable, y es lo que nos permite seguir creando juntos un espacio donde podamos compartir el amor y la sabiduría de Dios. Me encantaría saber cómo este mensaje impactó tu vida. Te animo a dejar un comentario y compartir tu experiencia. Cada palabra que compartes puede ser un faro de luz para alguien más que esté pasando por lo mismo que tú. Así nos apoyamos mutuamente, creciendo juntos en la fe y reflejando el amor de Dios en todo lo que hacemos. Gracias de todo corazón por ser parte de esta comunidad. Mi deseo es que sigas permitiendo que Dios te transforme cada día, que tu vida sea un testimonio de su amor, y que encuentres paz y esperanza en todo lo que haces. Nos vemos en el próximo video, con más reflexiones y enseñanzas que nos acercarán aún más a Dios. Que Dios te bendiga abundantemente, te llene de paz y te guíe siempre en cada paso de tu vida, y que tengas una semana llena de bendiciones. Quédate con Dios.